De los documentos públicos y privados como medios de prueba vamos a conversar hoy en la consulta jurídica y para ello ya recibimos en nuestro estudio al máster en ciencias, Yoari González. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para los amigos televidentes. Yoari, antes de iniciar una reclamación, por supuesto, es necesario tener en mano una serie de pruebas. ¿A quién corresponde localizar estas pruebas? Esto es a elección del cliente, pues pueden haber casos en los que el cliente ya acuda con todas las pruebas necesarias o no, o con parte de ellas, y lo que reste por adquirir, por gestionar, por obtener, puede hacerlo por su cuenta, por sí mismo, pero en los casos, por ejemplo, de obtención de documentos tales como certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunción, algunas certificaciones que se emiten por el carnet de identidad sobre el estatus migratorio de una persona o sobre el movimiento de direcciones que ha tenido una persona durante su vida. Estos son trámites que se pueden gestionar a través de los bufetes colectivos. Por eso era que decía al principio que está a elección del cliente, ¿sí?, antes de pagar por el contrato de servicios jurídicos para el trámite en sí que interese, si previamente elige que este servicio sea prestado a través del bufete colectivo, o sea, la obtención de los documentos de prueba que necesite. He hablado de algunos de los documentos que son públicos, pero también el cliente, ya en el aspecto de lo que se considera documento privado, él por sí mismo, entonces sí tendría que aportarlos. Ahora, explícanos, Yoari, cuál es la diferencia entre esos documentos que son privados y los que son públicos. Sí, bueno, los documentos públicos requieren la intervención de un funcionario público, ¿no? Valga la redundancia en este adjetivo o apellido, porque los documentos que emite una persona que está investida de facultades para realizar esa acción. Por ejemplo, el notario es un funcionario público, emite un documento que tiene carácter de público, porque es funcionario, porque está investido de las facultades y porque da fe pública de los actos y hechos jurídicos que autoriza con su actuar. Pero los documentos que se emiten por parte de un registrador de la propiedad, del registrador del registro de vehículos, de otro registro como por ejemplo el de declaratoria de herederos o el de actos de última voluntad, también constituye un documento público, así como los judiciales, las sentencias, las resoluciones que se emiten por los tribunales son documentos públicos. Y por lo tanto, por decantación ya todo el que nos esté viendo, bueno, debe entender que el documento privado es el que se realiza sin la intervención de un funcionario, o sea, son dos partes que, por ejemplo, pueden acordar, o sea, realizar un contrato y para eso, sin que intervenga una autoridad, ellos mismos pueden redactar un documento o puede ser una declaración jurada a alguien que dé un testimonio de algo y lo quiera hacer constar por escrito, pero sin intervenir un funcionario, sin acudir ante una autoridad para que autentique, legalice su firma. Esa sería la diferencia entre uno y otro. Ahora, en un litigio, Yoari, una de las partes puede impugnar, es decir, no estar de acuerdo con los documentos presentados por la otra parte. Sí, existe en el Código de los Procesos la posibilidad de que los documentos que en un litigio presente la parte contraria puedan ser impugnados, pero tienen determinados requisitos también, porque no solamente impugnar por impugnar, tiene que haber una justificación. La ley establece cuáles serían los motivos, las causas por las cuales esos documentos se pueden impugnar, pero bueno, es algo a tener en cuenta, o sea, es por falta de autenticidad, que lo que significa es que el documento no reúne todas las formalidades o no ha sido autorizado o redactado por la persona idónea. Aquí también viene a jugar su papel el tema de la falta de legitimidad, o sea, estoy autorizado o no estoy autorizado a emitir el documento. Entonces, si faltan estos requisitos, puede ser impugnado, que lo que significa es llamar la atención de la autoridad que va a dirimir el conflicto para que tenga en cuenta que ese documento no le serviría como prueba para fundamentar su decisión en ese documento específico que se está impugnando. Lo mismo sucede cuando hay falta de exactitud en el documento que estoy impugnando con la realidad que pretende reflejar ese documento que no coincide con la realidad. Bueno, por eso es que habría una falta
de exactitud. Bueno, entonces sobre el tema, si tiene alguna inquietud, nos puede llamar. Abrimos a partir de este momento nuestra vía telefónica, el 7878-9184. Si tiene alguna inquietud, puede conversar con nuestro especialista y regresamos en un segundo tiempo. Aquí estaré. Gracias, Yoari. Los documentos públicos y privados como medios de prueba es el tema hoy de la consulta jurídica. Agradecemos a todos los televidentes que ya han comunicado con nuestro programa y Yoari, hacemos un resumen de estas inquietudes. Hay dudas acerca de, como estamos hablando de pruebas, ¿qué sucedería si las pruebas están próximas a vencerse cuando yo se las lleve al abogado para que inicie el trámite? Hay casos, por ejemplo, como los de la tramitación de una declaratoria de herederos, donde aquí el documento que vence de todo lo que hay que presentar son las certificaciones del registro de los actos, de dos registros, el de actos de última voluntad y el de declaratorias de herederos. Estos documentos puede ser que todavía estén vigentes al momento de contratar con el abogado, pero después el abogado tiene que trasladar estos documentos a la unidad notarial, que es el notario que autoriza el acta de declaratoria de herederos. Después el notario tiene un tiempo por ley establecido para la revisión de los documentos y otorgar una cita al abogado para que vaya a firmar. Ese día, ese documento tiene que estar vigente, porque si ese día de la autorización del acta notarial el documento no está vigente, entonces no se puede autorizar y hay que solicitarle al cliente que lo vuelva a tramitar o tramitarlo con la anuencia del cliente a través del bufete colectivo. Entonces, esa es la razón de ser de que puede ser un peligro o no conveniente, por decirlo de otra manera, que se presenten documentos que ya están muy próximos a su fecha de vencimiento a la hora de contratar el abogado. Hay otros documentos que han extendido su periodo de vigencia, como por ejemplo la certificación de antecedentes penales, que de 6 meses pasó a tener 1 año de vigencia. Bueno, aquí hay un poco más de margen, de tiempo para poder demostrar lo que se intente demostrar en un proceso con ese tipo de certificación que han aumentado. Hay otros documentos que no tienen vencimiento, certificación de nacimiento, certificación de defunción. Estos documentos no tienen vencimiento. Hay otros que por la razón de que su estado conyugal puede cambiar, la certificación de matrimonio, aunque por ley, por decirlo de alguna manera, no tiene un vencimiento asignado, pero es un estatus que puede variar en el tiempo. Y usted puede estar casado, pero mañana puede estar divorciado o ser viudo. Entonces hay que aportar una certificación del año en curso. Lo mismo sucede con la fe de soltería, que sí por ley tiene asignado un periodo de vencimiento. Entonces, bueno, esto en la práctica, en cada caso en concreto, los abogados con su cliente van definiendo este documento si es válido, porque tiene plena validez y no tiene ningún periodo de vencimiento, pero bueno, mire, este sí, hay que volverlo a solicitar porque en el transcurso del trámite va a vencer y no lo van a admitir y bueno, va a dilatar más el trámite que se quiere emprender. Perfecto, Yoari, gracias. Entonces, y adelantamos el tema de la próxima semana. Para la próxima semana vamos a estar conversando sobre los derechos inherentes a la personalidad. Un adelanto, el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, la privacidad, la integridad corporal. Así que los detalles el próximo lunes. Recuerde que si de leyes desea conocer, la sección jurídica tiene que ver. Gracias, Yoari. Aquí te esperamos la próxima semana. Aquí estaré.